nombre es David López, trabajo en Aragonesa de Servicios Telemáticos. Me gustaría haceros una presentación sobre cómo pensamos nosotros en Gobierno de Aragón, cómo se está aplicando el Gobierno de la ciberseguridad. Es cierto que el Esquema Nacional de Seguridad dice, y está comúnmente aceptado, que es importante tener un cuerpo normativo para poder implementar la ciberseguridad. Y luego, por otra parte, también es cierto, o está comúnmente aceptado, y así lo dice la definición clásica, que el paso de la prehistoria a la historia sucede con la escritura. Así que es lógico pensar que si no tenemos por escrito las normas de seguridad, nos encontramos en la prehistoria de la ciberseguridad. Y esto es importante porque si estamos en ese punto, da igual si somos un gobierno o un ayuntamiento, es muy difícil abordar una transformación digital, una industria 4.0 o una administración electrónica. En AST y en Gobierno de Aragón, aquí os doy unos cuantos datos para que nos situéis. Aquí os doy unos cuantos datos. Son datos de Aragonesa de Servicios Telemáticos, pero en el fondo viene a reflejar lo que hacen muchos proveedores de servicios. Nosotros teníamos y tenemos que poder alcanzar o poder dar los servicios necesarios pues, para que las administraciones, que nosotros somos parte de ella, alcancen esa transformación digital, esa administración electrónica de la que estábamos comentando. Y esto no es sencillo cuando tú tienes unas normativas de seguridad que se supone que son el reflejo de las decisiones que tomamos para poder salvaguardar adecuadamente los datos de los ciudadanos. Y todo eso no lo tenemos por escrito. Sí, lo sabemos, bien, pero está en el aire. Y resulta un poquito difícil argumentar que no se tengan por escrito, pero lo cierto es que hay muchísimas administraciones que no lo tenemos, que no lo tienen. Y en esa labor, cuando nosotros empezamos a trabajar, o yo como responsable de seguridad, empezamos a trabajar, oye, exactamente esto de las normas, pues parece que es importante. Parece que es importante, aparte del hecho de que nos obliguen. Nos obligan, es importante exactamente por qué no tenemos unas normas que sean útiles, unas normas de seguridad que sean útiles, que sean sostenibles. Pues lo cierto es que la respuesta suele ser o viene orientada porque es que es muy difícil mantenerlas. Muy difícil mantenerlas. La cuestión, y la presentación va en esta línea, lo hemos dividido en dos partes, es cómo lo estamos haciendo nosotros para tener normativas sostenibles y luego, ya desde la experiencia, oye, ¿qué beneficios estamos obteniendo por el hecho de hacer ese trabajo? Sin más dilación, os diría, las normas de seguridad en general son como los edificios. Pues es que necesitan una estructura. Y si no hay estructura, entonces lo que tenemos es un batiburrillo. Así que nosotros una de las primeras decisiones que tomamos es, a ver, todos son documentos y todos son importantes, pero parece lógico pensar que una política es más importante que una norma y que una norma contesta a una serie de preguntas que son diferentes que la de un procedimiento o una instrucción técnica. Todo eso sí está orientado a proteger información que está en esos sistemas de información que ponemos ahí abajo. Pero debe haber una estructura. Nosotros recogíamos, cuando empezamos a trabajarlo, documentación donde en el mismo documento había trozos de política, trozos de normativas, pero también había procedimientos, incluso un poquito de instrucciones técnicas por aquello de aportar. Pero es que eso es ingestionable. Así que lo que empezamos es, bien, oye, esta es la estructura, puede ser que haya otras, pero esta nos sirve. Y desde mi punto de vista, desde responsable de seguridad y enfocado siempre en la gestión no técnica, es decir, yo las máquinas no las toco ni las tocaba, y espero que no las tocaré. La cuestión es que nos enfocábamos en las normativas
De tal manera que ese era nuestro centro y ahí poníamos nuestro foco de atención. Esa fue la primera decisión que tomamos. Luego, en esa normativa, lo que hacíamos es responder a las preguntas de esta situación con respecto a la seguridad de un dato o lo que fuera. ¿Qué decisiones tomamos con respecto a esta información? El cómo o el quién se responden en los procedimientos o en las instrucciones técnicas, pero no en la norma. La idea era enfocar las normas en las decisiones de la empresa o de la entidad con respecto a cómo vamos a salvaguardar los datos. Las normativas, pues ya nos habíamos enfocado. Y es importante, obviamente, el fondo de esa normativa, pero es muy importante la forma. Así que también pusimos atención no solo en las decisiones que estábamos tomando con respecto a la seguridad de la información, sino a cómo esa información, el envoltorio. Entonces, tomamos unas pequeñas decisiones, hay algunas que eran obvias, otras que no lo eran tanto. Pues oye, pues todos los documentos de normativa tienen la misma estructura. ¿Por qué? Pues por claridad, para saber exactamente cuando tienes que buscar, dónde tienes que ir a buscarlo. O, por ejemplo, el hecho de que nuestras normas están todas escritas en presente. ¿Por qué en presente? Porque si empezamos con los futuribles, habría que hacer, habrá que decidir. Eso ni es una norma ni es nada. O lo hacemos o no lo hacemos. Pero las medias tintas no sirven, y menos en una norma. Cosas como que decidimos esto, sí, pues entonces aquí que firme alguien. Las normas sin firmar son papel mojado. Así que importaba el fondo, importa también la forma. De hecho, en las normas de seguridad lo que nos dimos cuenta es que no solo importa eso, importa hasta el camino. Cuando empezamos a redactar las normas de seguridad, nosotros convocamos, así, bueno, está así representado, la verdad es que, bueno, pues lo que hacíamos era convocar desde la oficina, nosotros tenemos oficina de seguridad, y en esa oficina de seguridad también es verdad que, bueno, somos 80 personas, en total todo el grupo de trabajo son 200, sí, bueno, en Gobierno de Aragón pues sí hay bastante gente. Entonces, pero bueno, se puede reducir en el ámbito de un ayuntamiento o de una entidad local, pues se reduce, pero la idea es básicamente la misma. Nosotros decíamos, señores, tenemos una norma que redactar, y sentábamos de cada área de la entidad a una persona. Nosotros les decíamos los más adecuados, ¿vale? Nosotros les decíamos a los responsables de área, necesito para esta norma, la que sea, al que tú pienses que es más adecuado de tu área. Y nos juntábamos con 6, 7 personas de todos los ámbitos de la entidad, no solo los técnicos, sino también los de desarrollo, también los de administración. Y allí yo ponía encima de la mesa un borrador de norma que entre todos, bueno, les pegábamos unos viajes, quiero decirlo, bueno, pues esto está mal, esto no lo entiendo. Entonces, como es una norma y el nivel de conceptual es alto, es lógico pensar que todo el mundo de la entidad tiene que entender de qué estamos hablando. Y ese trabajo se hacía ahí. Ese trabajo se hacía ahí. Una vez redactada la norma, se escalaba al comité de seguridad y se validaba. Y una vez validada, entonces sí, firmado por el presidente del comité, el gerente, el directora gerente, quien sea. Este trabajo es arduo recorrerlo por primera vez, pero es que mantenerlo sigue siendo arduo. No es fácil, es que si fuera fácil ya estaría hecho. Así que lo que se nos ocurría para poder hacerlo lo más fácil posible seguramente os parecerá muy innovador, o no, porque es que esto es desde siempre. ¿Queréis normas? Sí. ¿Necesitamos normas? Sí. Que sean breves. A ver, la brevedad no solo es brevedad, es que sean breves, que sean enfocadas. Pero si podemos decirlo en 3 hojas, no hacen falta 14. Porque una norma que tenga 28 páginas, 30, 50, está muerta antes de nacer. Y esas normas tienen que ajustarse al cambio tecnológico. Entonces no podemos poner venga papeles como si no hubiera un mañana. Hablamos de normas.
somos capaces de hablar, oye, con Estados Unidos, hablamos con México, Internet, esto es la bomba, y no somos capaces de conectar las normativas con aquellos documentos que la van a implementar. Porque si redactamos una norma y no decimos cómo la vamos a hacer, agua de borrajas, papel, no sirve. ¿Qué hicimos nosotros? Conectamos todos los documentos de seguridad que nosotros tenemos. La política se conecta con las normativas y las normativas, cuando se enuncian, se conectan con los procedimientos que la van a llevar a cabo. Y los procedimientos también se deben conectar y se conectan con las instrucciones técnicas que luego los técnicos son los que van a ejecutar. ¿Por qué hacemos esto? Porque si no, tenemos procedimientos que son importantes, pero no sabemos por qué son importantes. O tenemos procedimientos que llevan ahí toda la vida de Dios y nadie sabe por qué los tenemos, pero los mantenemos por si acaso. Que eso no puede ser. Gestionamos muchísima información, no estamos para perder el tiempo. Así que en ese cuerpo normativo necesitamos saber exactamente por qué lo hacemos. Y para eso nosotros lo que buscamos es una conexión en la propia normativa. Es decir, cuando se aprueba la normativa ya sabemos exactamente qué es lo que hay debajo. Sabemos que esa normativa va a generar un procedimiento, o dos, o un plan, y que eso va a generar 3 registros. Y si luego hay que darle otra vuelta porque cambian las cosas, se le da. Pero debe quedar reflejado. Esto les encanta a los auditores, porque saben exactamente lo que se van a encontrar. Y nosotros, desde nuestro punto de vista, está claro que la intención no es esconder, es al contrario, transparencia. ¿Por qué? Porque no son datos nuestros los que estamos protegiendo. Estas son algunas, hay más. Y si aplicarais y le dierais unas cuantas vueltas a las normativas para buscarlas, para que sean útiles y para que sean sostenibles, os saldrían más cosas del estilo, cada uno en su ámbito. Nosotros aplicamos estas, aplicamos más, tampoco se trata de eso. Lo que a mí también me parece muy interesante es, vale, bien, pero es que esto funciona. Esto funciona. El caso que os traigo, bueno, de hecho os traigo varios, pero este es el primero. En el 2012, cuando empezamos de una manera muy seria ya con el Esquema Nacional de Seguridad, hace unos años, deberíamos haber empezado antes, pero esto es lo que hay, nos encontramos con que el Departamento de Agricultura de Aragón, como muchos otros de otras comunidades autónomas, eran organismos pagadores de la PAC. Y eso les obligaba a ellos a tener un sistema de gestión de seguridad de la información, pues para poder hacer los cobros. Ellos tenían su política, tenían sus normativas, tenían sus procedimientos y sus procedimientos apuntaban a nuestra infraestructura directamente. A raíz de empezar a trabajar de esta manera, claro, nosotros estábamos en condiciones de ofrecerles unas normativas que estaban enfocadas a unos procedimientos que tenían una vinculación con instrucciones técnicas que era la que tocaba, que son los que tocan los servidores. Les dijimos, oye, ¿y por qué no vinculáis vuestras normativas a las nuestras? Porque al fin y al cabo es que vuestros procedimientos son los mismos que los nuestros y los vuestros están desactualizados. Conectaron sus normativas a las nuestras. Resultado, pues que ahora ya no es un SGSI lo que les piden, sino que les pide la 27001. Y hace unos meses vino el auditor, auditaron el modelo y dijeron, pues oye, aquí tenéis el sello. La cuestión es que nosotros hacemos nuestro trabajo, pero ellos se benefician de nuestro trabajo. Entonces, su carga, su estructura normativa, su política y norma es muchísimo más liviana y es muchísimo más llevadera. Así que el beneficio ya está ahí, ese es uno. También es verdad que como responsable de seguridad, pues el tema de los riesgos hay que gestionarlo. Entonces, nos encontramos con la siguiente situación. Vale, desde el punto de vista de AST, está muy bien porque ofrecemos un servicio a los departamentos, pero eso implica que si nosotros no cumplimos,
ellos tampoco. Y eso genera una carga, una tensión que hay que valorar. Entonces, la pregunta que nos surgía es, oye, ¿y estas normativas que nosotros hacemos? Vale, son útiles, son sostenibles, pero ¿van a poder soportar la carga de llevar un departamento con muchos millones por...? Esto es una tensión extra. Así que empezamos a valorar cuáles eran las normativas que nosotros hacíamos. No solo es una cuestión de ser útil y sostenible, empezamos a valorar, ostras, oye, pues es que no todas las normativas son iguales. Hay normativas que son fundamentales. Y hay otras que son, nosotros les llamamos estructurales, que son del ámbito de la seguridad, pero hay otras que son estructurales, que son del ámbito de los procesos de la propia empresa. Gestión de incidencias, gestión de cambios, todo eso influye en la seguridad, pero no es de seguridad. Vale, bueno, pues venga, las organizamos y vamos a valorar, ya claro, pero si son fundamentales, el siguiente punto es, ¿y están bien hechas? Vale, son sostenibles, son útiles, pero ¿están bien hechas de verdad? Y ahí empezamos a valorar algunos aspectos de los que hemos hablado antes. Dijimos, bueno, pues mira, vamos a buscar que las normativas sean ágiles. Y cuando digo ágil, me refiero a un concepto de metodología ágil como se utiliza en desarrollo. Me refiero al hecho de que haya un producto mínimo viable, que haya un product owner, que es el responsable de seguridad en este caso, y que haya iteraciones para que se mejore la normativa. O sea, no es una cuestión de, ay, vamos a buscar la agilidad. No, no, vamos a buscar una metodología de trabajo. Que sean breves, que estén conectadas, que estén dirigidas. Tenemos que poder resolver los problemas que nos encontramos, que estén estructuradas porque esas normativas tienen que encajar. Estos son conceptos, bueno, que sirven como base y que nos sirvieron como base para poder evaluar si nuestras normativas tenían o no tenían calidad. ¿Vale? Calidad de la norma. Y empezamos a valorar si las teníamos o no, de tal manera que ya estábamos en condiciones de poder decir, ostras, oye, la carga sigue estando, pero sí que es verdad que nosotros hemos cambiado y somos capaces de soportarla. Y no estamos hablando solo de agricultura. Es que ahora, cuando nos viene Justicia, el Departamento de Justicia, y nos dice, oye, esto del esquema nacional, nosotros lo que les vamos a decir es, apuntad a nuestras normas porque vuestros datos los gestionamos nosotros. Y cuando venga salud, 3/4 de lo mismo. La cuestión es que con ese esfuerzo que nosotros hemos hecho bien dirigido, estamos en condiciones de cumplir con el esquema nacional de seguridad y estamos también en condiciones de hacer cumplir a todo el Gobierno de Aragón. Y ese es otro beneficio. Pero nos faltaba otra cosa. Nos faltaba otra cosa. La cuestión es, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué es necesaria la normativa? ¿Por qué es necesario tener un esquema, un marco estructurado? ¿Por qué? Pues la respuesta más recurrente era la de porque lo pide el Esquema Nacional de Seguridad. Porque cuando no lo pedía, pues es que esto sencillamente pues no se hacía. Y es un problema, porque ¿qué ocurre si dentro de 2 años derogan el Esquema Nacional de Seguridad? Dios no lo quiera. No, oye, pero ¿y qué ocurre si...? Pues que estaremos igual. Entonces, ahí había algo porque entendemos que esto es bueno, o sea, está bien, o nos da la sensación de que el camino es el correcto, pero ¿por qué tenemos que hacerlo? Y luego había otro punto que nos parecía también crucial, y es que esto está bien, pero ¿y dónde está la tecnología? Porque es que no hemos hablado de tecnología. Y ahí es donde dimos otro paso. Bueno, esta es la pregunta que decía. La cuestión es ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Y qué paso es el que tenemos que dar? ¿Vale? Y este es el paso que dimos. Esta estructura normativa, este cuerpo normativo, está trabajado. Vamos a utilizarlo también en los pliegos. Así que nuestros proveedores no solo tienen que cumplir los requisitos técnicos del pliego que estemos hablando, sino lo que les estamos diciendo es, señores, esto más
todo eso que hay en la pirámide, sobre todo y enfocándolo en la parte normativa. De tal manera que en los pliegos les estamos diciendo a nuestros proveedores, a ver, señores, os vais a aproximar a nuestra infraestructura de la manera que nosotros vamos a decir. Esa aproximación la marcamos nosotros. ¿Cómo? Pues porque es que los proveedores entran y entroncan sobre todo en la parte de instrucciones técnicas. Y es ahí donde tienen ellos que aportar, justamente lo más cercano a la tecnología. La cuestión es que cuando haya cambios de tecnología, va a haber cambios en las instrucciones técnicas. Lo que ocurre es que las instrucciones técnicas están conectadas con procedimientos y si no existen, hay que crearlos. Y esos procedimientos están conectados con normas. Y si no existen, hay que crearlas, porque si no el procedimiento, la instrucción técnica no tiene sentido. Así que, de una manera sencilla, tenemos dos movimientos. Desde el punto de vista de la tecnología, que sube hacia la norma, porque puede haber, la tecnología implica a veces modificaciones en las normas, y a veces los ciudadanos, a través de los departamentos, a través del Gobierno de Aragón, exigen cambios normativos que también afectan a esa estructura normativa. La cuestión es que el centro está en el cuerpo normativo de seguridad porque es donde se condensan las decisiones con respecto a la seguridad de la información y no en la tecnología. Es que la tecnología es una de las variables, pero no es la más importante. Hasta aquí mi presentación. Acabo con una frase que a mí me parece que no la dije yo, pero me parece que resume muy bien el concepto. Y es que si piensas que la tecnología, puede solucionar tus problemas de seguridad, es que no entiendes ni los problemas ni la tecnología. Hasta aquí mi presentación. Si tenéis dudas, muy bien, muchas gracias.